Bienvenidos a esta demostración de la Escuela de Familias y en concreto con la temática Gestión del comportamiento. En primer lugar, permitidme que me presente, soy Carla Teixeira, soy psicóloga y soy evaluadora e interventora en problemas de acceso al aprendizaje y formadora de familias y profesorado. Y actualmente me encuentro realizando mi trabajo fin de máster del máster de menores en situación de desprotección y conflicto social. En la gestión del comportamiento vamos a separar las distintas etapas educativas. En primer lugar vamos a empezar por educación infantil, para después pasar a educación primaria y por último educación secundaria. En la educación infantil es importante tener en cuenta tanto la puesta de límites como la coherencia entre las normas. Los niños y niñas se benefician de la existencia de límites. ¿Por qué? Porque les permiten conocer qué cosas se pueden hacer, cuáles no, qué consecuencias van a tener por determinadas acciones o conductas y, en definitiva, saber a qué pueden atenerse. ¿De acuerdo? Además, la coherencia con las normas deben ser muy concretas y aplicarlas todos los miembros de la familia de forma sistemática. Y no puede ser que lo que ayer se permitía, saltar en el sofá por ejemplo, al día siguiente no se permita. Es decir, tenemos que ser consistentes. Consistentes también en la aplicación de castigos y de reforzamientos. Para la aplicación de castigos y reforzamientos y para la puesta de límites en general, es muy importante conocer el poder de la palabra no. Y hay que decirla y que la aprendan, que aprendan su significado y aceptarlo sin ponerse nerviosos ni montar numeritos desde la más tierna infancia, porque un no, el recibir un primer no a los 5 años o a los 4 o a los 3 o a los 2, incluso antes, puede ser perfectamente asumible y manejable tanto para el menor como para el entorno familiar. En cambio, cuando ese primer no se recibe con 15 años, el manejo de esa situación puede ser muchísimo más complicado. En esta etapa de educación infantil también hay que tener muy en cuenta la jerarquía familiar. Y esto se puede conocer con un ejercicio muy sencillo. Si al niño o a la niña le das el dibujo de un triángulo y las fotos de la familia, la forma en la que la coloquen nos va a dar una pista muy importante de cómo está funcionando la dinámica y la jerarquía en esa familia. Porque no está funcionando bien si el niño, y a lo mejor incluso el niño y su perrete, se colocan en la parte superior de la pirámide y mamá y papá están en la parte de abajo. Ya nos da una gran pista de que ahí las cosas no están funcionando bien y que nos van a traer problemas de comportamiento y de conducta. Avanzando hacia la educación primaria, y una vez que ya hemos establecido en la etapa de educación infantil pues unos límites muy claros, ya hemos enseñado a que se frustren, a escuchar los primeros nos y hemos determinado que la jerarquía familiar está configurada de la forma adecuada, y avanzando ya hacia la etapa de educación primaria debemos tener ya unas normas claras y sistematizadas. Dentro de las normas podemos configurarnos como papás permisivos, democráticos o autoritarios. Y si bien es cierto que no hay un estilo único, sino que somos bastante permeables, sí que nuestras normas en ocasiones pueden atender o tender hacia un tipo educativo. Lo más deseable sería un estilo democrático, es decir, en el que el afecto y el control sean altos, ya que si aplicamos un estilo educativo más permisivo, en el que el control es muy bajo y el afecto es muy alto, vamos a generar conductas muy disruptivas.
Y por otro lado, si tendemos a un estilo más autoritario, sí que vamos a tener niños muy obedientes, pero con problemas de trastornos interiorizados seguramente, de tipo ansioso, depresivo, y que ejerciten muy poco el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque para los papás autoritarios prima mucho el control y el afecto sería más bajo. Es por este motivo que lo más deseable es tanto un control sano de puesta de límites, de normas, y también un afecto muy alto que se puede usar, por ejemplo, como reforzadores sociales. Tiempo de calidad en familia, excursiones, salidas, que puedan venir amigos a casa o ir a casa de otros amigos. Os pongo un ejemplo de cada una de ellas. Por ejemplo, para los papás permisivos serían normas como portarse bien, hablar bien a papá y a mamá, no dejar las cosas tiradas en casa. En cambio, para papás autoritarios, algunos ejemplos podrían ser hablar con respeto a papá y a mamá, sacar 9 o 10, obedecer siempre, obedecer las normas del cole, primando mucho ese objetivo de obediencia. En cambio, para papás democráticos, serían normas muy concretas y muy operativizadas. Dejar los tenis en la terraza, llevar la ropa sucia al cesto, bajar a comprar el pan todos los martes, ¿de acuerdo? Llegados a la etapa de la educación secundaria, y siempre que se haya ido trabajando en esta línea que comentábamos de establecimiento de normas, límites, irlos modificando a medida que crecen nuestros hijos e hijas, cuando llegamos ya a la etapa de la adolescencia, nuestra recomendación es que incidáis en la comunicación efectiva, es decir, empleando un tono calmado, cariñoso, cumpliendo también las promesas, empleando una relación bidireccional de padres e hijo y empleando escucha activa, empatía, enseñándoles también a ser asertivos y que defiendan pues, sus derechos sin agredir o menospreciar a los demás, manejar también el descontrol emocional y sobre todo nuestra principal recomendación es que uséis mucho el sentido del humor. En la etapa adolescente los cambios son muy grandes, sabéis que un día le crecen los brazos, al otro día le salen granos y por tanto también es una etapa de muchas frustraciones. Por esto, empleando estas dos herramientas, comunicación efectiva y sentido del humor, podéis mejorar mucho la relación con vuestros hijos e hijas. Sobre empatía os dejamos también un pequeño recurso audiovisual que suele ser muy motivante, tanto para usar en educación secundaria como en educación primaria, educación infantil, igual que los recursos bibliográficos. Ahí tenéis unas armas poderosísimas. Si os ha gustado esta demostración de la Escuela de Familias, podéis poneros en contacto con nuestro asesor de formación, Antón Calleja, que estará encantado de ayudaros en todo lo que necesitéis. Muchas gracias por vuestra atención.